hola. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Pues les doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Hola Roberta Queiroz. Roberta, tudo bom, querida? Hola, hola, estudianta. Bienvenidos a todos. Hoy miércoles 20 de mayo del 2020. Hoy mi amigo Fede me decía es 20-20-20. Así que vamos a agradecer y vamos a compartir hoy un día muy lindo, que fue un día muy lindo aquí en Miami, les cuento, pero empezó hace poquito la lluvia con truenos, rayos y relámpagos. Tiago, querido, tudo bom? Bom dia, bem-vindos. Bienvenido todo el mundo. Bienvenidos. Yo no sé por qué estoy hablando en portugués, discúlpenme. Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a enviarle esto a Aldo para que se conecte. Y yo quiero compartir que el día de hoy vamos a tener a un artista peruano súper bueno, súper capo. Vamos a poner acá. Muy bien, ¿cómo están? André Poli, querido, ¿cómo você está? Muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos público. ¿De dónde tenemos público? Habría visto gente de Perú, he visto gente de aquí de Miami, de Brasil, de Los Ángeles. ¿Cómo están? Cuéntenme. Portugués. Hoy es en español. Hoy es español, chavo, querido. Hoy tenemos a Aldo Chaparro. Mari Cooper ya se unió con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mari. El día de hoy tenemos al gran Aldo Chaparro que se va a conectar con nosotros desde México, lugar donde vive hace muchos años. Y pues vamos a tener la suerte de compartir con él y conocer un poco más sobre él, sobre su trayectoria y sobre su vida. A ver qué dicen. Desde Colombia, Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, Thiago. Yo quiero dar, digamos, un abrazo a toda la gente que se conecta en portugués y se queda. André Poli, tenemos a Renata y hacen el esfuerzo por entender las entrevistas. Aldo ya está ahí a la espera de que lo llamemos. Yo creo que ya estamos, vamos a llamarlo. A ver, ya está por ahí. Bienvenida a Diseño en Cuarentena. Nuevamente con el incansable Jesús Pacheco, dice Mari Cooper. Muchas gracias. Beso, Mari. Hey, Aldo, bienvenido. Hola Jesús amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, qué bueno, qué bueno. Gracias por haber aceptado participar en esta No, entrevista. gracias a ti por la invitación, Un un placer. gusto. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás pasando esta cuarentena? Bueno, yo vivo en México, yo Uh-huh. nací en Lima, pero vivo desde el 91, vivo en México, y mi Mm, casa está en Valle de Bravo, es mi casa y mi estudio. ok, Valle de Bravo es un pueblo que está como a hora y media del DF. muy Es bien. campo, es bosque, sí. Qué lindo. ¿Y cómo se vive la cuarentena allá? Pues realmente a mi alrededor no se nota mucho, porque realmente estoy en medio de la nada, salvo por algunos vecinos que tengo aquí cerca, pero yo no he salido absolutamente a nada, ni siquiera he pisado la puerta de mi casa. Wow, Entonces, no tengo mucha idea de qué es lo que pasa por aquí. muy bien. Allá las medidas siguen igual, todos tienen que quedarse en casa, todo está cerrado o ha cambiado en algo. ¿Sabes algo de Es esto? diferente a cómo ha pasado en Lima. Aquí es tanta gente. Nada más el DF tiene 25 millones de habitantes. Mm, O sea que realmente es muy difícil de controlarlos y perseguirlos, o sea, para hacerlos quedarse en su casa, ¿no? Es muy complejo. Entonces el gobierno lo que ha decidido es que los que pueden salir, los que pueden quedarse se quedan y los ujú. que inevitablemente tienen que salir, pueden salir, ¿no? Se han tomado medidas, pero la verdad que sí es un caos. Mm, bueno, qué pena. Aquí en Miami te cuento que hoy abrieron parques, abrieron un montón de cosas. Vamos a ver cómo va la cosa aquí. Pero está medio complicado. Allá también lo han manejado de una forma muy extraña. La verdad es que no sabemos cuál es la mejor medida, ¿no? Tal cual, tal No, no cual. saben. es-
Es increíble, pero todos estamos en una incertidumbre tremenda y tal vez ese es el trabajo que tenemos que hacer en estos momentos, ¿no? Tolerar esa incertidumbre. Los seres humanos no estamos acostumbrados a no entender qué es lo que está pasando, ¿no? Cierto, es verdad. Eso angustia mucho. Es verdad. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo contigo que nos estás regalando para conocerte un poco más. Y quiero comenzar preguntándote, ¿tú, Aldo, naciste y creciste en una familia de artistas? ¿Algún tío, padre es artista en tu familia? En realidad, ninguno se dedicó profesionalmente al arte. Mi papá hubiera sido un gran arquitecto, pero que él tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Mi mamá dibujaba muy bien, ella trabajaba para una diseñadora de modas y su trabajo era dibujar, hacer los dibujos a mano de los bocetos de esta diseñadora. Mi tío, el hermano de mi papá, era pintor, el pobre le iba fatal, pero él vivía de la pintura. Pero realmente el único que lo estudió y que se dedicó profesionalmente al arte fui yo. Hmm, Este, pero el hecho de que ninguno de mis familiares se haya dedicado profesionalmente al arte no fue un obstáculo, porque desde el momento en el que yo les conté que esa era mi intención, que lo que yo quería era estudiar arte, cuando yo ni siquiera sabía de qué se trataba realmente la profesión, ¿no? Ellos me apoyaron incondicionalmente. qué lindo. Mi papá, mi papá siempre, a mi hermano y a mí, nuestros momentos juntos eran siempre haciendo alguna manualidad. Mi papá era un handyman tremendo, le encantaban las herramientas, tenía un tallercito, todo el tiempo estaba fabricando algo, él sabía tallar, sabía pintar, sabía soldar, y Wow, fueron más desde el lado, ¿sabes?, del ocuparse haciendo algo en las manos que de la parte creativa, aunque admiraba mucho el arte, ¿no? qué lindo. ¿Y cómo fue, digamos, yo me acuerdo que de chiquito me iba al jardín y me ponía a cortar las plantas y acabé siendo paisajista, por ejemplo. ¿Tú de chiquito tienes algún recuerdo Sí, así? claro, claro, claro. Yo recuerdo mucho, bueno, mi hermano y yo dibujábamos todo el tiempo y en nuestra casa las actividades manuales eran importantes, ¿no? Pero recuerdo mucho, antes, ya no sucede, pero antes había en las casas un lugar que era donde te sentabas a hablar por teléfono. Había una banquita y había el teléfono y el directorio. Ajá. Y encima de esa banquita había una pintura de Rousseau, del impresionista. Y era una de estas selvas de Rousseau maravillosas, en donde había un sol naranja en el centro del cuadro y abajo había un león comiéndose un venado. Y yo me acuerdo que esta imagen influyó tremendamente en mi percepción de lo que es el arte. Mm, Y por otro lado, extrañamente, una casualidad, nosotros vivíamos enfrente de la Huaca Guayamarca. ok. ¿Sabes cuál es la que Oh, estaba atrás de Camino Real? En San Isidro. oh, Es una huaca pequeña, es ajá. una pirámide, y esa era la vista desde mi cama, desde mi ventana. Yo siempre Mm, digo que yo soy escultor porque yo crecí viendo ese volumen gigantesco, con esa presencia tan tremenda enfrente de mi ventana. Era lo que yo veía todos los días, ¿no? wow, qué fuerte, qué bonito. Y cuando decidiste estudiar arte, ¿dónde lo hiciste? Cuéntanos. Yo siempre dibujaba y pintaba, pero yo ni siquiera sabía que eso se podía convertir en una profesión. Recuerdo un día en casa de unas amigas, la mamá de ellas, que había visto alguno de mis dibujos, me dijo, oye Aldo, pero ¿por qué no te dedicas al arte como profesión? En la Universidad Católica hay una carrera, yo todavía estaba en el colegio, y me acuerdo que fui corriendo con mi papá a decirle, oye, existe una carrera en donde yo podría dedicarme a hacer profesionalmente lo que estoy haciendo. Ujú. Y mi papá me dijo, sí, por supuesto. O sea, en realidad yo nunca contemplé ninguna otra posibilidad. Yo cuando me di cuenta,
ya estaba estudiando algo que yo había hecho todo el tiempo, Toda la ¿no? vida, wow. Qué lindo. Sí, pues han habido comentarios de esos. Hay un arquitecto, uno de los mejores de Brasil, Alan Maluf, que nos decía, Jesús, si yo no sería arquitecto, no sé qué más haría porque no sé hacer nada más. Entonces, es el Sí, sí, sentimiento, ¿no? sí, 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 sí. O sea, claro, a partir del arte es muy posible que empieces a entender otras disciplinas, pero para mí, empezar desde otra disciplina a entender el arte, por ejemplo, hubiera sido imposible. Claro, claro, O claro. sea, como un entendimiento, como un eje desde donde puedes darle rienda suelta a todas tus curiosidades, el arte funciona muy bien, ¿no? Mm, interesante. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer trabajo comercial que hiciste, digamos, para vender? ¿Fue mientras estudiabas, cuando ya acabaste? ¿Te acuerdas? Cuando estaba en la carrera, hice una figurita pequeña en metal pintada con colores fosforescentes y me la compró un maestro. Me Mm, acuerdo que pagó, después de pelearme el precio, pagó $60, wow. que para mí, que para mí fueron una fortuna, tampoco Claro. duraron mucho, pero yo me acuerdo la emoción y la adrenalina y la alegría que sentía porque yo veía como por primera vez yo era parte, aunque sea de esa forma tan elemental, pero era parte del mundo real, ¿no? Claro, donde ya ganas, tus cosas valen, ¿no? Claro, claro, ya hay alguien interesado en ella, ¿no? Wow, qué chévere. Y, a ver, tú le vendiste esa figura de metal que pienso es acero, ¿qué metal era? Era fierro oxidado, soldado, recortado con soplete y luego un poco lijado y pintado con pintura fosforescente. Interesante. Porque tus obras, en su mayoría, o digamos, las que más se conocen, son en metal, ¿no? Sí, Entonces, ¿ese sí, interés en sí. metal nació ya desde que estudiabas? No, cuando yo estudiaba en la universidad, y haces los primeros años de estudios generales, luego, después de haber probado todas las disciplinas, eliges una. Ujú. Y yo elegí escultura, y entonces en los primeros años de la facultad ya de escultura, de la especialización de escultura, tú pruebas todos los materiales, ¿no? Pruebas el mármol, el metal, la madera, qué sé yo. Tampoco era muy amplia las posibilidades, porque acuérdate que esto era 85 Wow. en Lima, en plena época de Sendero Luminoso. Los directores de la universidad era Adolfo Winternitz, que era un pintor vitralista austriaco que vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Igual Ana Macaño era una escultora italiana que estaba casada con un diplomático y se vino a vivir a Lima también después de la Wow. guerra. Entonces, era una universidad bastante conservadora. Ujú. Yo recuerdo muy claramente ciertas este, normas que ellos tenían y que no cuestionaban en lo absoluto, en donde, por ejemplo, la madera no se pinta, el metal no se pinta, Mm. los materiales primigenios deben de respetarse, solamente se pueden encerar, solamente puedes resaltar sus atributos naturales. Y bueno, Mm. también imagínate tú Lima en esos años, en medio de una guerra, sin internet, sin celulares, sí estábamos un poco en la prehistoria, ¿no? Mm. Entonces, en esos años yo descubrí que el material con el que más me sentía identificado era la madera. Yo soy un poco impaciente. Yo no funciono bien. En esa época, imagínate que tú tomabas una foto con una cámara análoga, nunca veías lo que tomaste. Luego tenías que mandarla a revelar, pasaba una semana y después de una semana podías ver lo que habías tomado y la mayoría de las fotos eran una porquería. O por ejemplo, cuando en la universidad te dicen, tienes que hacer un boceto, ¿no? Un boceto en barro y luego le sacas molde y lo vacías en yeso, chiquito. Entonces, el siguiente trabajo es pasar ese boceto a tu bloque de mármol. Ujú. Y luego, o sea, y luego entonces tú te pasas 3 meses
tallando una escultura y lo único creativo que hiciste fue cuando hiciste el boceto. Wow. Para mí eso era imposible. Sí, claro. O sea, yo no podía creer que la escultura sea eso. Yo nunca jamás hice un boceto, yo empezaba a trabajar y iba viendo en el camino qué era lo que salía, porque, porque no tenía la paciencia para cumplir con esos pasos. No, ni el grabado, ni la fotografía, ni los moldes, ni el bronce, por ejemplo, que implica muchísimos pasos. Todas esas actividades que requieren de muchos pasos antes de ver resultados, nunca pude con ellas. Y la madera me permitió avanzar bastante rápido, o sea, si me lo proponía, podía tallar bastante rápido. Luego apareció en mi camino la motosierra, que fue mi gran compañera durante muchísimos años. Entonces, sí, la madera fue mi material por muchísimo tiempo, ¿no? Muy bien. Y luego, eso, a ver, hagamos una línea del tiempo. Estudiaste, ajá, acabaste la universidad, ¿te quedaste en Perú algunos años? Realmente acabé e inmediatamente me fui. Igual que toda mi generación, toda mi generación está repartida por todos lados porque no era opción quedarte en Lima. O sea, el momento en el que estábamos viviendo, tú imagínate, en medio de un día teníamos luz, el otro día teníamos agua. Claro. Toque de queda a las 11 de la noche. ¿Tú te imaginas el espacio que había para el arte? O sea, claro, era nulo. Era lo último. Ahora eso súmale, era lo último, ¿no? O sea, era imposible pensar en que tu única profesión iba a ser el arte. O sea, podría ser si te dedicabas al mismo tiempo a dar clases, a hacer otras cosas o lo que sea, ¿no? Pero yo sabía que si quería avanzar en mi profesión, no podía compartirla, no podía compartir ese tiempo con otras cosas. Y en esos años, un amigo mío, un pintor famoso en Lima que se llama Moiko Yacker, Moiko estaba invitado a la exposición inaugural del Museo Marco, que era el primer museo de arte contemporáneo en la ciudad de Monterrey. Monterrey es una ciudad al norte de México, está muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Es una ciudad bastante progresista, de donde viene la mayoría de las industrias de México. Y en esos años, por una circunstancia muy específica, se detonó un boom del arte. Todos estos empresarios que tenían muchísimo dinero habían empezado una competencia entre ellos. A ver quién entendía más de arte, quién les gustaba más el arte y quién tenía una mejor colección. Esto fue creciendo y creciendo y creciendo hasta el momento. Fue una locura, ¿no? Eso creció tanto que al final ellos mismos se pusieron de acuerdo, se agruparon y abrieron un museo de arte contemporáneo. Oh, wow. Yo llegué para la inauguración. Okay. Me acuerdo que en una de las fiestas, de todas las fiestas que hubieron alrededor de la inauguración del museo, me acuerdo que vendí mis piezas, o sea, que en conversación con uno y enseñando una foto con otro, y pues una pieza mía en Lima en esos momentos, una pieza grande, podía costar, no sé, $1,500. Y en esa noche yo vendí 4 piezas de $4,000 cada una. Wow. Yo no regresé más claro, a Lima. Bien. con ese dinero renté un estudio, le hablé a mi familia en Lima y les dije, cierren el estudio y tiren todo lo que hay ahí. No regresé hasta después de 3 o 4 años. Y ya cuando ya estaba completamente instalado, ¿no? Pero es que era muy difícil vivir en Lima. Muchos de mis amigos salieron, pero también una parte quedó. Y entonces no me imagino lo difícil que debe haber sido desarrollarte profesionalmente en un contexto tan hostil, ¿no? Sí, claro. Y bastante burro también, bastante burro y lleno de lógicas internas muy extrañas, ¿no? Porque cuando no tienes conocimiento de lo que está pasando en el resto del mundo,
Entonces te empiezas a inventar, ¿no? Y Lima tenía como artistas estrellas que si salían de Lima, fuera de Lima no era nadie, incluso llegaban a tener precios tremendos, pero nunca habían expuesto en ningún lugar que no sea Lima, ¿no? Wow. Eso ya no pasa, eso ya no sucede. Ahora Lima es una ciudad completamente cosmopolita y completamente enterada de lo que está sucediendo en el mundo. Los artistas usan Lima como una plataforma para trabajar y exponer su trabajo perfectamente, ¿no? O sea, eso ya se terminó. Hmm. Pero tú, además de hacer arte, como me comentabas hace un rato, también has diseñado muebles. Sí, hay mucha gente, hay gente que está saludando justo de allá desde Hola, Los Ángeles, Mónica. del DF, y bueno, muchos amigos tuyos me imagino también están ahí. Me gustaría que hablemos un poco sobre la relación que hay entre el arte y otras disciplinas que tú has tocado en tu experiencia. ¿Qué otras disciplinas has desarrollado además del arte? Cuéntanos. Mire, en un momento me di cuenta que empecé a sentir que expresarme solamente a través del formato del mundo del arte me empezó a parecer un poco limitante. Ujú. Extraño, pero me parecía que el arte en muchas ocasiones era como el mundo del arte hablando del mundo del arte y era como una serpiente que se comía la cola, ¿no? Era un poco, cacofónico y estéril, porque necesitabas, el mensaje estaba diseñado para un sector muy específico de la sociedad y además una élite pequeña, Ujú. una élite que además se necesitan de recursos, de conocimiento, de viaje, para entenderlo. Ujú. Y eso me molestaba un poco, porque si entendemos que el arte como comunicación, Ujú. eh, lo que un comunicador quiere es poder llegar a más gente, ¿no? Entonces, usas tu plataforma para poder comunicarte y que mayor cantidad de gente entienda tu mensaje. Y yo me di cuenta que a través del arte eso no iba a pasar. Yo Ujú. necesitaba asociarme a otras disciplinas que tienen comprobada una mayor penetración en el medio, como por ejemplo la música, Mm. ¿no? O sea, la música no tiene nada de elitista. O sea, la música la escuchamos todos, es gratis, llega a todo el mundo. Hay un texto muy lindo de Octavio Paz que para mí siempre ha sido muy importante. Y él decía, estaba hablando de la diferencia entre el diseño y el arte. Él decía cómo los museos ahora se han convertido en nuestras iglesias. Piezas Mm. que ni siquiera estaban diseñadas para durar más de un año, están conservadas en frío, vigiladas por gente de seguridad, lejos de los rayos UV, y una serie de tonterías que, o sea, para hacer que algo que ni siquiera estaba pensado para permanecer dure más de lo que estaba planeado, ¿no? Cierto. Como entra a los museos con este sentimiento como de solemnidad, como si estuviera entrando a una iglesia, ¿no? Es un Cierto. poco ridículo, ¿no? Es un poco patético. Pero en Ujú. cambio, el diseño es mucho más humilde. Él daba un ejemplo maravilloso que siempre me acuerdo y decía, tú tienes una jarrita de barro y está en tu mesa contigo, compartiendo tu desayuno, tu comida y tu cena todos los días. Todos los días te sirve. Todos los días te sirve agua. Después de 4 o 5 años, la jarrita se rompe y tú, sin ningún malestar, compras una igualita y te va a durar otros 4 años. Esa es la diferencia entre un objeto y otro. Por supuesto, yo siento mucho más afinidad a la jarrita que cualquier otra cosa guardada dentro de un museo. Entonces, yo me di cuenta que si yo quería tener un mayor alcance en mis opiniones y que mi mensaje y lo que yo pienso llegue a más gente, tenía que hacer alianzas con otras disciplinas. Mm. Durante mucho tiempo trabajé con un músico, con un grupo que se llama Plastilina Mosh,
que estoy seguro que lo deben haber escuchado. Sí. Alejandro fue mi asistente, pero luego le empezó a ir también y luego se convirtió en una mega estrella y entonces yo empecé a trabajar a él. Yo me encargaba de diseñarle las portadas de los discos. Mi trabajo era como ser su director de arte. Yo lo ayudaba con los escenarios de las tocadas, incluso con los videos, fabricábamos máquinas que iban dentro de los videos. Y eso hizo, por ejemplo, que yo forzara a mi trabajo como escultor a mezclarse con música. Si tú vienes y me dices, oye, Aldo, necesito que forcemos la relación entre escultura y música, suena un poco descabellado, ¿no? Porque es volumen y sonido. Pero cuando tú juntas dos elementos que en teoría no tienen canales de comunicación y tú los fuerzas, eso genera un tercer producto que va a ser bastante original, que va a ser bastante nuevo, porque ese es otro problema también que yo veía en esos momentos en el mundo del arte, ¿no? Era muy difícil generar algo nuevo. Entonces yo tenía que imponerle a mi práctica retos diferentes, porque no puedes llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo que siempre haces, Claro. ¿no? Entonces, yo metía en mi proceso un problema que yo no conocía para poder encontrar resultados diferentes, ¿no? Luego, yo mismo tuve una carpintería donde diseñaba muebles, producía también, trabajaba con arquitectos y diseñábamos en conjunto. Luego, desde el 2000 hasta el 2014, llevé una editorial donde empezamos con 2 revistas y luego llegamos a tener como 6 o 7 títulos. Mi trabajo era ser editor, ser director de arte, ser diseñador, escribir los textos, un poco como de todo, ¿no? ¿Revistas especializadas en arte o diseño específicamente o en otros Sí, rubros? sí. Esto era 1999. En esa época en México había una revista de moda, una revista de arte, todas muy malas, pero una revista de arquitectura, no había nada de diseño, pero no existía una publicación que aglomerara todas las disciplinas, ¿no? Y que analizara, en lugar de analizar disciplina por disciplina, analizara la contemporaneidad, ¿no? O sea, es decir, el espíritu de la época, ¿no? Y yo sentía que eso era lo que realmente nos hacía falta en México, porque en el resto del mundo esa revista ya existía infinidad de Face, Wallpaper, Surface, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una tenía su zona, pero básicamente eran acerca de contemporaneidad, ¿no? Entonces, cuando hicimos Celeste, se llamaba Celeste la revista, Celeste se convirtió con los años en un documento importante sobre todos los creadores y lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no? Luego sacamos otra revista que era como la hermanita pequeña de Celeste, que era básicamente fotografía. Creo que se trabó, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, el video se trabó, pero ahorita vuelve, eso pasa a veces. Vamos a esperar un poquito a que la conexión vuelva. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos. Hicimos otra revista, como te decía, que se llamaba Baby, Baby, Baby. Baby se convirtió en una revista de culto. Todavía siguen escribiendo de Japón, donde era muy exitosa. Wow. Ya sabes cómo son ellos, ¿no? De que la compran y no la sacan de la bolsa y quieren tener todos los números. Sí. En un momento, las 2 revistas, Celeste y Baby, se distribuyeron en todo el planeta. Yo me acuerdo que Celeste la vendíamos en el Palais de Tokio en París, la vendíamos en Colette, en París cuando Colette existía. Tuvo años muy buenos. Muy interesante. Y, a ver, yo he visto obras tuyas que son de metal, he visto tótems también, y he visto esas instalaciones de pinturas en las que tú sales totalmente del formato
que me imagino que era para la instalación misma en los museos. Cuéntanos un poco sobre tus obras, con cuáles comenzaste, cuáles siguieron, cuáles están ahora, y por ahí si se puede, qué se viene. Te cuento un poco Claro, por favor. este, algo que aprendí justo en esa época universitaria. Y es algo que me gusta transmitir porque a muchos artistas jóvenes, yo también fui maestro en la universidad durante casi 9 años, y Mm, entonces hay una parte de este aprendizaje que a mí me gusta compartirlo porque sé que les puede ahorrar mucho trabajo y mucho sufrimiento. sí. Uno de los problemas más importantes con la gente joven cuando hace arte no es lo que no saben, el problema es lo que saben. Ujú. Llegan sabiendo, y es natural, porque sus fuentes de información son de todos lados, entonces llegan con muchísimos prejuicios de lo que es el arte, de lo que es un contenido, de lo que es un material, de lo que debe ser el futuro de su propia carrera. Creen que la galería... Se paró un poquito. Chicos, tranqui, esto pasa. Ahí vamos, que vuelva la conexión. Hicimos la prueba al comienzo, pero como saben, en internet es así, va y viene. Así que, Aldo, si me estás exacto, salir y ahora lo vuelvo a invitar para poder continuar con esta linda entrevista. Gracias a todos por estar aquí, por permanecer aquí con el gran Aldo Chaparro, que es nuestro invitado del día de hoy. Parece que ha salido, pero se lo voy a volver a enviar para que vuelva a entrar y para poder volver a conectarnos, ¿ok? Sí, así es. Hey Jay, voy a aprovechar para saludar, que mientras él va hablando, yo veo que escriben y escriben y no me da para responderles, pero nada, saludos a todos, queridos. Está Paula Carolina, está Marcos, Mónica, que estuvo saludándolo, Montserrat, que está todos los días con nosotros, ahí está el color, Inés Martins, feliz cumpleaños atrasado, te quiero. Vamos a ver si está aquí. Todavía no se ha vuelto a conectar. Vamos a esperar. Probablemente esté resolviendo algún tema con su conexión. Saludos, mi Inés querida. Está Samir, Halma. Saludos desde Ecuador, dice Halma. Me encanta. No he tenido a ningún profesional de Ecuador aún y estoy pidiendo recomendaciones. Así que si por ahí saben de alguien que sea recomendable para una entrevista, por favor. Feliz día para todos. Inés, qué linda. Me encanta. Saludos, Cristian. Vamos a ver si ya está o todavía no. Ahí está Montserrat, está Jay, está Erika, André Poli, se quedó con nosotros. Muchas gracias, André. Adicta al color. Nadine, que está todos los días. Pequeños Altamontes. Casergi, Enrique, Jimena, Fabiola, Alma. Vamos a ver si ya estamos. Ahí está. Volvemos. Ya está. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Y volvimos. Ya, mi teléfono está muy viejo y se calentó. Nunca había Oh, visto eso. Se apagó porque estaba muy caliente. oh wow. Tengo que Bueno, cambiarlo. nos estabas diciendo que los chicos cuando salen de la universidad ven el trabajo y ven las galerías y te cortaste por ahí. Por favor. Sí, sí. Ujú. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es pensar que la galería se va a ocupar de ti y tú solamente te vas a tener que dedicar a pintar o dibujar y todas tus necesidades de otro tipo las va a manejar la galería, ¿no? Lo cual es bastante ingenuo porque, claro, le podrá suceder a algunos, pero pues a mí no me pasó, ¿no? Ujú. Yo tuve que vérmelas por mi propia cuenta y aprender. Yo salí de la universidad sabiendo dibujar y pintar, pero yo nunca supe cómo hacer ni contabilidad. O sea, bueno, hasta el día de hoy ni siquiera lo entiendo bien. Pero, pero, pero no sabes cómo manejar
o sea, cómo manejarte, cómo vender, cómo solucionar el resto de necesidades en tu vida, ¿no? Sí. Este, cuando yo salí de la universidad, este, eh, una de las cosas que se me quedó más grabada, y es esto lo que quiero compartirles, es mi maestra, Ana Macaño. Ujú. Ella un día me dijo, mira Aldo, este, cuando tú dominas un material, lo que tienes que hacer es abandonarlo. Cosa muy extraña que un maestro diga eso, ¿no? Mm. Y la razón que ella me daba de este argumento es que cuando tú estás aprendiendo a manejar un material, tú estás poniendo toda tu atención en el proceso. Es decir, tú estás muy en el presente, porque estás improvisando, porque estás todo el tiempo analizando tu siguiente movimiento, ¿no? Ujú. Pero cuando tú llegas a dominar la técnica, es como cuando manejas, cuando conduces un coche. Tú no piensas que estás poniendo primera o que estás poniendo segunda, ¿no? Tu cabeza está en otro lado y tú en automático estás actuando, ¿no? Y ella Ujú. me decía que ese actuar en automático en el arte era muy triste, porque se Mm. perdía una vitalidad muy, muy particular que no hay otra forma de alcanzar, más que estando en el momento. Para mí siempre los procesos han sido lo más importante. Yo siempre pienso en mi obra como si fueran mandalas, como las que hacen los monjes tibetanos, en donde trabajan por meses en el diseño más complejo y más elaborado con arena de colores, y cuando la terminan, la barran, porque lo importante no es el objeto, así como para su religión el cuerpo es nada más el cascarón y lo importante está dentro, en el arte es igual. El arte es el objeto resultante de el proceso, de un proceso en donde tú estás reaccionando en tiempo presente. Es por eso que después de que yo entendí eso, me llevó mucho tiempo entender lo que me había dicho mi maestra, este, me di cuenta que es una especie de triángulo. Tu idea, tienes una idea, ¿no? Y a esa idea le corresponde un material muy específico. Por ejemplo, si tienes una idea en mármol, pues no te sirve para hacer video. Y si tienes una idea en video, no te sirve para hacerla en madera. Entonces, una vez que a la idea encontraste el material que le corresponde, el siguiente punto es el tiempo de resolución. Es decir, si tienes una idea en mármol, tienes una idea, le adjudicas como material el mármol, ahora tienes que entender que no va a ser lo mismo si lo trabajas una semana o si lo trabajas 6 meses. Ujú. Incluso si la pieza necesita 3 meses y tú le das 3 meses y medio, arruinaste la pieza. Entonces, uno debe conceptualizar el tiempo que le va a tomar la obra, porque para mí el tiempo fue el ingrediente que me permitió cumplir con lo que me había dicho mi maestra. Yo en esos años decidí que todos mis procesos iban a ser rápidos, porque en un proceso rápido estás siempre en el presente. En un proceso que se extiende por demasiado tiempo, dejas de estar en el presente y ahí es cuando tu cabeza está en otro lado, ¿no? Mm. Entonces, así fue como aparecieron las láminas arrugadas, las de metal que me comentabas. Esas láminas originalmente eran en acrílico, en láminas de acrílico que yo calentaba con un soplete y aunque calentándolo y todo eso, pues me llevaba, no sé, un par de horas eh, y se vendieron bastante bien, eran bastante atractivas, el acrílico, ya sabes, viene en montones de colores, es un súper material, ¿no? Ujú. Pero había algo que me molestaba. Y no era que el acrílico sea frágil, incluso es hasta fotodegradable. No era eso. Me di cuenta que lo que realmente me molestaba era el soplete. Yo necesitaba un soplete para calentarlo. Ujú. Y me di cuenta que no solamente quería procesos rápidos, sino además muy directos. Mm. Y me di cuenta que me sobraba el soplete porque lo que yo quería era un material que pudiera atacar directo, sin intermediarios, como lo que te contaba de la fotografía, el revelado, el molde, ¿no? Bien, Mm. yo quería quitarle a mi proceso
todo lo que sobrara, todo lo que sobrara. Y así fue como llegué a la lámina de metal, porque la lámina de metal yo la arrugo con mis manos. Yo no uso ninguna herramienta. Uso nada más mi fuerza, mi peso, y, y es un proceso que no me lleva más de 1 hora y media. Es decir, siempre estoy ahí. Ahora, cuando yo arrugo los aceros, después de un tiempo me di cuenta que mi estado de ánimo influía muchísimo. Ujú. Porque si estaba, por ejemplo, enojado, quedaban increíbles las esculturas. Ujú. Esas. Ajá. Porque era una especie como de liberación, ¿no? O sea, si yo estaba enojado, o sea, las piezas quedaban increíbles. Pero si estaba más relajado, las piezas eran menos Más o menos. expresivas, eran más o menos, ¿no? Entonces, fue por eso que empecé a ponerles como títulos la hora, el día, el mes, el año y el lugar donde las hacía. Porque eran como Mm, autorretratos, son como autorretratos. mm, Y todo el exterior influencia demasiado en el resultado. Y, ujú, al poder tener yo un proceso tan directo, ¿no? O sea, ujú. no herramientas eh, en una especie de pelea, porque es una pelea, es el acero tratando de mantener su forma y yo tratando de transformarlo, ¿no? Es como una especie de una mezcla Wow. entre baile y pelea, ¿no? Porque por un lado está coordinado, pero por otro lado no. Entonces, las piezas que tú ves eh, eh, siempre son diferentes, Sí. siempre van a ser diferentes, siempre es una pieza única. Si tú me dices, oye Aldo, quiero repetir, quiero que me hagas, no hay forma que yo te pueda ofrecer Ujú, eso, ujú. porque cada pieza responde a mi estado de ánimo, a mi motivación, al lugar en donde estoy. Hmm. Creo que se está calentando de nuevo el teléfono. Esperemos, esperemos que no se apague. Creo, Ahí estás. creo que ahí estamos. Sí, esperemos que no se apague. Gracias, amigo. Sóplale un poquito el teléfono así para que el tratamiento del color de metal fue post-modelar. Vamos a preguntarle ahora. Ahí se paró un poquito, ya nos ha pasado muchas veces, así que tenemos paciencia. Ahí está Aldo. Por favor, continúa. Sí, ahí veo, por ejemplo, que me preguntan si el color es posterior. Eso Ujú. es algo que quiero compartir con ustedes. Que nunca lo he contado realmente, pero creo que puede ser de mucha utilidad. Este, las láminas de acero, Ujú. eh, si por ejemplo alguien me decía, oye Aldo, quiero hacerte una exposición. Ok, entonces son 5 piezas de acero, las cajas miden 150 por 150, son $3,000 de envío, ¿no? Por 3 por 5, 15 son $15,000 de... Yo lo que De descubrí envío. después de mucha prueba y error es que yo podía pintar la lámina antes. Es, Mm. es pintura electrostática, en la que llegué haciendo fórmulas y pruebas de tiempo en el horno. Entonces yo pinto la lámina antes, la enrollo, la meto dentro de un tubo de cartón y viajo con ella. Y entonces cuando Mm. llego al lugar, desenrollo el tubo, saco 7 láminas y hago una exposición completa. Y yo solamente Wow. viajé con un tubo que me costó $100 de envío. Eso ayudó a que la carrera avance muchísimo más rápido. Ahora, ya en estos Interesante. momentos, gracias a Dios, ya no tengo que viajar a todos lados para hacer las piezas, ya las podemos mandar. Y entonces tengo otras opciones. Hay pintura automotriz, hay un acero que me hacen especialmente en España para llegar al color dorado. Tengo pintura, la pintura electrostática, anodizado, en fin, una cantidad de opciones. Por ahí vi que también me preguntaban sobre el color. Y el estado de ánimo, exacto. Sí, eh,
yo siempre me sentí bastante malo en relación al color. Sentí ¿Por qué? que, no lo sé, yo siempre sentí que el color era algo que yo escogía el Ujú. color que más me gustaba. Entonces, no es que yo y Ahí está. sí, hasta hace muy poco he Ujú. empezado a pintar. Mm. Este, Y yo pasemos, creo que el conocimiento del perdóname, continúa. sí, el conocimiento del color me llegó de viejo, en resumen. Ok, bueno, es parte del proceso, ¿no? Quería que nos comentes un poco sobre este tipo de piezas, por favor. Sí. Esa es justamente una manera que yo encontré de solucionar mi problema con la pintura. Cuando, cuando me di cuenta que que mi aproximación siempre era la aproximación de un escultor. O sea, Ujú. porque si ves esa pintura, lo que sucede es que está hablando del espacio del bastidor, ¿no? Yo lo que hago es tirar la pintura y la pintura se sale del formato del bastidor y cae en el espacio en el universo era del canvas, ¿no? Es un poco como los Ujú. cuadros de Fontana, en donde él les hace un corte, que es como una especie de portal por donde tú entras a todo el espacio que no es el espacio pictórico, ¿no? Ujú. Y esa es un poco la intención de esas piezas. Yo increíblemente siempre pensé que esas piezas nunca nadie me las iba a comprar, pero sí la vendí bastante. Qué El bueno. proceso, el proceso es un poco complejo. Yo lo que hago es llego a la casa del cliente con el bastidor, los cuelgo en la pared, empapelo todo lo que quiero que no se manche, es decir, toda la casa. Me lleva como 4 horas empapelar toda la casa y me lleva un segundo hacer el cuadro. Wow. Un segundo en lo que tiro la pintura y se hace la mancha. Por Y ejemplo, muchas veces me preguntan, y Aldo, ¿dónde está la pieza? ¿En la pared? ¿En el canvas? ¿O la pieza es todo? La pieza es todo. Yo lo que hago es que me ha pasado, es que una vez un coleccionista me dice, oye, pero yo voy a estar en esta casa solamente 3 años y luego me voy a mudar a otro lugar. ¿Qué hacemos con la pieza? ¿La pierdo? Y le dije, no, hagamos una cosa. Tu pieza no es el cuadro, tu pieza es el certificado. En el certificado, yo te pongo que si tú te mudas, tienes derecho a que yo te reproduzca la pieza una vez más. mm, Eso me pasó. El coleccionista estaba en Italia, vivía en Roma y luego se mudó a Milán y, y me llamó y me dijo, ¿cuándo tienes una vuelta por aquí para que me hagas mi nueva pieza? Y eso fue lo que hice. Volví a hacer la pieza. No fue mejor porque la pieza estaba en un lugar más protagónico y en una pared más grande, ujú. este, pero, pero digamos que eh, es una pieza para valientes, ¿no? Es para coleccionistas valientes. Sí, claro. Y los tótems, que aquí tenemos uno, también Ujú. adelante de esa pieza. Por aquí, si no me equivoco, tengo otra que es muy linda, que fue la que yo vi en Casacor, Son en en Perú, Casacor. ¿verdad? Hmm, Sí, sí. sí, sí. ¿Estos en qué momento de tu Los, carrera nacieron? Perdón, cuando sigue. estaba, cuando estaba haciendo, me di cuenta que mi estudio se había convertido solamente en un estudio en donde yo producía las piezas de acero. Ujú. Entonces, eh, yo pienso que muchas decisiones en el trabajo surgen de el trabajo mismo. O sea, yo no creo en esos procesos mentales en donde tú diseñas una exposición echado en tu cama. O sea, eso no me pasa a mí. A mí me pasa que mis ideas vienen en el trabajo. O sea, una pieza me lleva a la otra y me lleva a la otra y eso genera su lógica, ¿no? La lógica viene
de que mi trabajo mismo me pide el siguiente elemento, ¿no? Y eso fue lo que pasó con los tótems. Estudio lleno de acero, de, de material hecho en fábricas, o sea, era un material muy industrial. Y yo necesitaba generar un contrapunto en el estudio en donde hubiera un proceso diferente, un material más cálido, un proceso más artesanal, más hecho a mano, en donde el color sea el color del material o unas ligeras intervenciones, ¿no? Por ejemplo, los tótems negros, yo lo que hago es los quemo con un soplete y luego los encero para fijar el yin, pero es el color que se le pone de una forma más natural. Porque son de madera, entonces viene a ser madera quemada, ¿no? Así es, así es. Ahora, bueno, ya eso fue en el comienzo. Ahora los tótems cero, hay en cemento, hay en mármol, hay en maderas, policromadas, ya hay muchas versiones. Y entonces el tótem surge, me permite regresar a la madera, por un lado, que yo había abandonado el material por muchos años, y por otro lado, incluyó el uso de la geometría en mi trabajo, ¿no? Que la geometría pues es una gran compañera, ¿no? A mí siempre me ha salvado en mis momentos de duda y en esos momentos en donde no sabes a dónde ir, la geometría siempre ha sido una buena compañera. Cierto. Es bastante interesante ver justamente eso, ¿no? Por un lado son piezas muy libres, las de metal, y por otro muy regresas orgánicas. A una cosa más estable, más fuerte visualmente y más geométrica, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque eso te saca un poco del formato de artista comercial que comienza con algo y vende y se queda para siempre en eso. Entonces es parte de tu Sí. evolución, ¿cierto? Sí, ese es un gran punto el que estás tocando. Dicen que el capitalismo, para poder sobrevivir, necesita constantemente una renovación de los productos que ofrece. Es por eso que en las ferias de arte siempre estás viendo que los artistas están constantemente sacando ideas nuevas. Eso para mí es como completamente irrelevante. Mi trabajo no es dedicarme a sacar novedades. La gente cree que en el mundo del arte no hay modas, y claro que hay modas. Todos los años, si tú vas a Art Basel, te vas a dar cuenta que un año está de moda lo grecorromano, al año siguiente está de moda lo fosforescente, y qué sé yo. Pero irse por modas, puede satisfacer esa necesidad del capitalismo de constantemente estar devorando novedad. Yo continúo con las piezas que me interesan mientras ellas me generen a mí, me sigan generando preguntas. Y mientras yo tengo una relación viva con esas piezas, yo las seguiré trabajando hasta que agote mi relación con ellas, ¿no? Wow, qué profundo. Me gusta. Me gusta. Te cuento que ya sin darnos cuenta estamos cerca de la hora. Excelente, amigo. Voló. Y me encanta cuando fluye así tan natural porque a veces me ha pasado que era como 15 minutos y dice, ahora qué le pregunto, pero no, me gusta cuando fluye y hablamos y hablamos. Y claro, el invitado que eres tú se expresa y comparte experiencias tan lindas como estas. Aldo, necesito... Gracias, amigo. No, gracias a ti de verdad por la apertura, por la paciencia con esta conexión que se escapa de nuestras manos y nada, por estar aquí aún. Quiero pedirte, por favor, que compartas un mensaje hacia todos los que están viendo esta entrevista y la van a ver después durante esta cuarentena, por favor. Pienso que el mensaje que puede ser más útil es a la gente que está recién, ¿no?
las cosas están cambiando y esta situación que estamos viviendo nos las ha enseñado muy claramente, ¿no? Yo creo que está pasando algo muy, muy importante y es que los intermediarios están desapareciendo. Gracias a las redes sociales, nosotros estamos a un mensaje de cualquier persona en el mundo. Tú, gracias a esto, tienes una plataforma a través de la cual tú te puedes expresar, puedes comercializar y puedes independizarte. Puedes trabajar por tu propia cuenta, sin tener que tener un jefe, sin rendirle cuentas de tu tiempo, de tus decisiones a nadie. No es, la gente antes, yo me acuerdo que cuando salió el internet la gente decía, va a ser terrible porque ya entonces ya nadie va a leer. Mentira, la gente lee más ahora. Tú puedes comprar tu libro en Amazon, lo puedes bajar en Kindle, puedes hacer muchísimas cosas, la gente lee más ahora. Entonces, si el futuro se nos presenta a través de esto, hay que aprovecharlo, hay que sacarle todo el provecho que se pueda, porque lo más importante es que nos permite ser independientes. Ya no necesitamos de nadie para salir adelante. Te lo cuento para que el ejemplo sea un poco más claro. Si yo, cuando era joven, si yo quería mandar un portafolios a una galería, tomar fotos analógicas, esperar a revelarlas, sacarles copias, escribir los textos a máquina, ponerlo todo dentro de un folder y mandarlo por correo. Eso tardaba, no sé, 3 meses para que el galerista viera mi portafolio y lo tirara a la basura. Wow. Aprovechen, Ajá. aprovechen. Nos quedamos ahí un poquito parados. Ahí está de nuevo. Cambios abren brechas. Sí, por favor. Los cambios abren brechas. Aprovechen los cambios abren brechas, abren oportunidades para circunstancias nuevas. Y si tú tienes la apertura suficiente para aprovechar ese momento de duda y de desconcierto, puedes salir favorecido. Quien se llena de miedo y le tiene miedo a lo nuevo, entonces se va a quedar en su esquina con miedo y es muy difícil que las estructuras se muevan. Las estructuras tienden a ser rígidas. Entonces, en momentos como estos, en donde todo el mundo pierde piso, las estructuras se abren fisuras. Y por ahí es por donde nosotros podemos aprovechar para proponer algo nuevo o para cambiar los procesos que nunca nos gustaron. Entonces, esto es una gran oportunidad, ¿no? Es cierto. Wow, qué lindo. ¿Algo más que quieras agregar? Tenemos 1 minuto y medio todavía, antes que nos corten. Bueno, sí, un poco sobre ese tema. Me doy cuenta yo también de que hay muchísima gente joven yo fui la última generación que creció sin esa alternativa y que luego la tuvo, ¿no? O sea, ya las generaciones después de mí, todas han crecido con esas herramientas, ¿no? Entonces ese mi trabajo de comunicación está súper interiorizado, ¿no? Entonces, es nada más lo que sigue es generar resultados, ¿no? Son grandes cosas, o sea, son grandes cosas que te... Independencia. Hacen que eres adicto a los memes, sí. Porque hay que reírnos. Es elemental reírse. Todo se hace mucho más sencillo y mucho más. Es cierto. Aldo querido, necesito despedirnos. Gracias, nos quedan Jesús, 30 amigo. segundos. Un abrazo grande. Gracias Un por haber abrazo, estado con amigo. nosotros y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias por todo y gracias a todos por sus preguntas y por escucharnos. Chao, chao. Bye. Y ha sido el gran Aldo Chaparro. Nos queda nada. Mañana estamos con María José Matos desde Paraguay. Nos vemos mañana. Ya me votan. Gracias a todos. Chao, chao.